Hola chicos, de los ejercicios de dificultad 2, los ejercicios 24 y 25 son relativos a velocidad y rapidez instantáneas. Como vimos en la clase teórica, las velocidades y rapideces instantáneas se refieren a los valores de estas magnitudes en un tiempo específico. Bien, veamos esto en los ejercicios. Ok, primero es necesario acotar que para el movimiento rectilíneo uniforme vamos a responder a esta ecuación horaria. X es igual a, o sea, la posición por un tiempo determinado, va a ser igual a posición inicial más velocidad promedio por delta t. X0 va a ser la posición inicial y la velocidad promedio representa la pendiente de esa recta. Entonces, siempre que hablemos de movimiento rectilíneo uniforme, si el gráfico posición en función de tiempo se va a ver como una recta. Si no es una recta, entonces no es un movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice el ejercicio 24. Se representa una gráfica de posición versus tiempo para un objeto en movimiento rectilíneo. ¿Cuáles son las velocidades promedio para cada segmento? Entonces, aunque no tengamos movimiento rectilíneo uniforme, nosotros podemos calcular velocidades promedios a partir de 2 puntos. Bien, entonces, como les dije, la velocidad promedio va a ser la pendiente de esa recta posición en función del tiempo. Si vemos de A a B y de F a G, tenemos rectas que son paralelas al eje horizontal, es decir, rectas con pendiente cero, rectas sin inclinación. Por lo tanto, en esos trayectos la velocidad promedio va a ser igual a 0. Acá va a ser igual a 0 y acá va a ser igual a 0. Y luego, para los demás tramos, hacemos aproximaciones de recta. Vemos de B a C, trazamos una recta, ¿bien? Y acá vamos a ver, desde acá hasta acá, es nuestra variación de posición. Y de acá hasta acá es nuestra variación de tiempo. Por ejemplo, para la posición B, el tiempo es 1 segundo y para la posición C, el tiempo es 3 segundos. ¿Bien? ¿Y qué es delta X dividido delta T? La velocidad promedio. O sea, la velocidad promedio va a ser delta X sobre delta T, que es lo mismo que la pendiente de esta recta. O sea, esta va a ser nuestra posición inicial o posición 1. Y esta va a ser nuestra posición final o posición 2. Así que va a ser posición final menos posición inicial, 7 menos 1 metro. Y el delta t va a ser tiempo final, que son 3 segundos menos 1 segundo. Eso va a ser igual a 6 dividido 2 metros sobre segundos, igual a 3 metros sobre segundos. Bien, velocidad promedio para el tramo de A a B, perdón, de B a C, igual a 3 metros sobre segundos. Bien, tenemos una pendiente positiva que equivale a la velocidad promedio. Hacemos el mismo procedimiento para el segundo tramo. Ahora, esta va a ser nuestra posición 2. Esta va a ser ahora mi posición 2. Y esta va a ser mi posición 1. La pendiente me tiene que dar positiva porque la posición 2 está por encima de la posición 1. ¿Okay? Ustedes hacen ese cálculo. Para el tramo de D a E, como observamos, es una recta decreciente, la pendiente nos tiene que dar negativa. Ahora esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2. Como vemos, la posición 2 está por debajo, es menor que la posición 1. Así que el delta X va a ser 7 menos 9, que es igual a menos 2. Así que si el delta X es negativo, la velocidad promedio también les va a dar negativo. Y lo mismo les va a ocurrir con el segmento de E a F. Bien, les van a dar velocidades promedios negativas. Ustedes hacen el cálculo guiándose por el primero que yo acabo de hacer. Dice, indique si el movimiento es uniforme o no uniforme en cada tramo. Bien,
Como les decía, si no encaja perfectamente con una recta, no es un movimiento rectilíneo uniforme. De A a B y de F a G son rectas perfectas, sin embargo no nos estamos moviendo porque nos estamos manteniendo en la misma posición, ni siquiera hay movimiento. ¿Vale? Acá nos mantenemos en la posición 1, no nos estamos moviendo, aquí nos mantenemos en la posición 2, no nos estamos moviendo. Quiere decir que nos mantuvimos en la misma posición durante ese tiempo, con velocidad 0, es decir, no nos estamos moviendo, así que aquí ni siquiera hay movimiento, y en el resto de los tramos no son exactamente un movimiento rectilíneo uniforme porque no son rectas perfectas. ¿Bien? Luego nos dice cuál es la velocidad instantánea en el punto D. Bien, cuando nosotros tenemos un gráfico de posición en función del tiempo, si el gráfico es una recta perfecta, supongamos acá, ¿sí? Para cada instante de tiempo la velocidad va a ser igual. En este caso, entre estos dos tramos, en cualquier punto donde yo me pare la velocidad va a ser 0, en cualquier instante va a ser 0, porque ahí ni siquiera nos estábamos moviendo, igual va a pasar aquí, para cualquier instante, la velocidad vale 0. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando no es exactamente una recta? Cuando no es exactamente una recta, veamos este ejemplo que se ve mucho mejor. Cuando no es exactamente una recta, nosotros vamos a trazar un punto, supongamos que yo quiero verla para este instante. A ver, para este instante supongamos que sea 3,5, ¿bien? Ahí se traza un punto y se traza una recta que sea tangente a ese punto, ¿bien? La tangente, la pendiente de esa recta tangente en ese punto va a ser la velocidad instantánea. En este caso, no, como no tenemos una buena escala, no podemos calcular muy bien que digamos esa pendiente. Pero si hablamos del punto D, el punto D es un punto de inflexión, es un punto donde cambia la pendiente. Acá tenemos una pendiente positiva, acá tenemos una pendiente negativa. Cada vez que tenemos un punto de inflexión, es decir, un máximo o un mínimo del gráfico, si nosotros trazamos una recta que sea tangente a ese punto, la recta tiene pendiente 0. Quiere decir que en todos los máximos y los mínimos, la velocidad instantánea va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cambiando de una velocidad positiva a una negativa, o también puede ser de negativa a positiva. Si nosotros tomamos un sistema de referencia donde hacia acá sea positivo y hacia acá sea negativo, velocidad positiva quiere decir que me estoy moviendo en este sentido, y velocidad negativa quiere decir que me estoy moviendo en este sentido. Si yo tenía una velocidad positiva y cambié a una velocidad negativa, yo tuve que haberme detenido por un momento para hacer el cambio de dirección. Ese momento donde tenemos ese cambio de dirección, la velocidad es 0, ¿vale? Y sería este punto que vemos representado acá. Velocidad positiva, que es esta, estaría representada por esta flecha de abajo, y la velocidad negativa, que es la siguiente, estaría representada por la otra flecha, y el punto donde hacemos el cambio de dirección sería este punto de inflexión, donde cambiaría la pendiente de la recta. ¿Bien? Entonces, le colocaron esto precisamente en este punto por ser un punto de inflexión donde hay un cambio de la dirección del movimiento, por lo tanto la velocidad instantánea allí en ese punto es 0. En el caso de que tengamos un movimiento rectilíneo, como les dije, la velocidad instantánea coincide con la velocidad promedio, porque la velocidad va a ser constante durante todo el trayecto. En el ejercicio 25, si estamos viendo un gráfico donde todos los tramos son perfectamente rectos, nos dice, al demostrar un paso de baile, una persona se mueve en una dimensión, ¿bien? Como se muestra en la figura. ¿Por qué es importante esto de en una dimensión? Fíjense, cuando vimos la parte teórica, decíamos que si teníamos un punto A y un punto B, y yo me muevo en 2 dimensiones, hasta llegar hasta ese punto, la magnitud de la distancia total recorrida va a ser mucho mayor a la magnitud del vector desplazamiento. En cambio, si yo en lugar de moverme en 2 dimensiones, me muevo en una sola dimensión,
Bien, si yo me muevo por este camino en línea recta, las magnitudes de la rapidez y de la velocidad van a ser iguales. Lo único que puede cambiar es el signo de la velocidad dependiendo si me estoy dirigiendo hacia la dirección positiva o hacia la dirección negativa. Entonces, en todos los tramos, cuando tenemos movimiento rectilíneo uniforme, perfecto, así como vemos acá, el módulo de la rapidez va a ser igual al módulo de la velocidad. Lo único que va a cambiar es el sentido de la velocidad dependiendo de la pendiente. Entonces, la pendiente la vamos a calcular en todos los tramos igual que en el ejercicio anterior, ¿ok? Delta X sobre delta Y. Delta X sobre delta T, perdón. Acá, tanto la rapidez promedio como la velocidad promedio, ambas van a ser 0, porque la pendiente es 0, y lo mismo ocurre acá. La pendiente es 0 porque estamos detenidos durante este tiempo en 2 metros, y acá estamos detenidos durante este tiempo en menos 1.5 metros. ¿Bien? De acá a acá, la pendiente es positiva, quiere decir que van a ser iguales las magnitudes y también el signo, porque la rapidez siempre va a ser positiva y en este caso la velocidad es positiva. Acá va a ocurrir lo mismo, van a tener el mismo módulo y el mismo signo, pero cuando venimos a este último trayecto, la pendiente es negativa, entonces van a tener el mismo valor pero signos contrarios. Acá la posición inicial, o la posición 1, va a ser 4 metros, va a ser 4 metros, y la posición 2 va a ser menos 1.5 metros. Así que el delta X va a ser igual a menos 1,5, que es la posición 2, menos 4 metros. Este es el menos de la fórmula de x2 menos x1. ¿Okay? Eso nos da un total de menos 5,5 metros. Ese sería nuestro delta X, que es negativo, lo cual coincide con la pendiente negativa. Entonces, van a tener la misma magnitud, la rapidez y la velocidad, pero la rapidez en positivo y la velocidad en negativo. Y para este último tramo van a coincidir tanto en magnitud como en signo. Luego nos dice, ese sería el punto A y el punto B, calcular rapidez y velocidad para cada tramo. Luego, calcule la velocidad instantánea en 2.5, 4.5 y 6.0. En 2.5, sería acá, en 2.5 la velocidad instantánea va a ser 0, porque como allí estamos detenidos, en cualquier punto entre 2 y 3 la velocidad es 0. En 4.5, que sería acá, de vuelta estamos hablando de un punto de inflexión, por lo tanto la velocidad instantánea va a ser igual a 0 también, acá porque estamos detenidos, y acá porque es un punto de cambio de dirección. Luego nos los piden a 6, en el tiempo igual a 6. Bien, en el tiempo igual a 6 estamos acá. Entonces, la velocidad cuando estamos pasando por ese punto va a ser igual a la velocidad que traemos en esta recta. Entonces, ese valor que ustedes calculen de la pendiente de esta recta va a ser igual al valor de la velocidad instantánea en ese punto. Entre este punto que es 4,5 y este punto que puede ser 6,5, entre 4,5 segundos y 6,5 segundos, la velocidad va a ser una velocidad negativa que ustedes van a calcular como la pendiente de esa recta. En el punto D les dice, calcule la velocidad media para el intervalo entre 4,5 y 9 segundos. Para el intervalo entre 4,5, que es acá, y 9 segundos, que es acá. Si notamos, tenemos 3 tipos de pendientes diferentes, ¿sí? Tenemos la velocidad en este tramo, que es la que ustedes van a calcular. Tenemos la velocidad en este tramo, y tenemos la velocidad en este tramo, ¿ok? Entonces, podemos colocarle un número a cada uno. Podemos colocar velocidad 1, que ustedes la van a calcular, que sabemos que va a ser negativa,
Aquí tenemos la velocidad 2, que sabemos que va a ser igual a 0. Y este tramo, que sería la velocidad 3, que ustedes la van a calcular, que es la pendiente de esa recta, y sabemos que va a ser positiva. Bien. Entonces, la velocidad promedio en ese intervalo va a ser igual a la sumatoria de las velocidades de cada uno de esos eventos dividido entre el número de eventos. La velocidad promedio entonces va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3 dividido 3. Bien, tomando en cuenta los signos, recordemos que la velocidad 1 va a ser negativa, eso se toma en cuenta. Toma en cuenta el signo de esto, sabemos que esto es 0, sabemos que esto es positivo, sumamos sus valores algebraicamente, los dividimos entre 3 y esa va a ser la velocidad promedio entre esos 3 puntos.